después de que una compañera de trabajo me confesara sus sentimientos. El gran jefe Carlos Mendoza me mira con muy malos ojos. Javier Morales, ¿podrías dejar de lado ese maldito encanto tuyo? Viniste a trabajar, no a enamorarte. Y te advierto que si te atreves a tener un romance en la oficina, definitivamente te despediré. Miro con cansancio al hombre que habla sin parar frente a mí. Carlos Mendoza no sabe que en realidad soy gay y que he estado enamorado de él durante 3 años. Hace 3 años, en un día nevado, Carlos Mendoza me acogió cuando no tenía hogar y me ofreció un trabajo. Desde ese momento, mi amor por él creció descontroladamente como la hierba salvaje. Pero no me atreví a decirle a Carlos Mendoza, él es heterosexual y no entiende a la comunidad homosexual. Hace 2 años, mientras veía una serie estadounidense en casa, apareció una pareja homosexual, y su expresión en ese momento era muy desagradable. ¿Cómo pueden los hombres besarse entre sí? ¿No les resulta incómodo? Estaba sentado en el sofá viendo su expresión de disgusto, asintiendo en silencio. Sí, tampoco lo entiendo. No me atrevo a dejar que Carlos Mendoza sepa mis verdaderos sentimientos. Temo que si lo descubre, pensará que soy repugnante, así que solo puedo complacerlo, sin atreverme a revelar ni un poco de mis pensamientos. Tampoco creo que Carlos Mendoza haya dicho esas palabras por celos. A él no le gusto, solo piensa que los romances de oficina retrasan el trabajo. Si fuera antes, me disculparía de inmediato y resolvería estas cosas rápidamente. No quiero dejar a Carlos Mendoza, incluso como un subordinado, un amigo, al menos estoy cerca de él. Pero ahora no puedo. Acabo de recibir la noticia esta mañana, el señor Mendoza, el padre de Carlos, ya está organizando citas para Carlos Mendoza. Carlos Mendoza tiene 28 años, ya es hora de que se case. No es apropiado que me quede a su lado, conozco muy bien mi carácter. Yo, al igual que mi padre paranoico, soy extremo, enfermizo y loco. Estas palabras son el verdadero color que se esconde bajo mi apariencia gentil y educada. Si sigo quedándome junto a Carlos Mendoza, viendo cómo él y su esposa se aman, es muy probable que, debido a los celos, cometa un pecado irreparable. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué pones esa cara? Javier Morales, ¿estás muy descontento? Levanto la vista y examino detenidamente los rasgos de Carlos Mendoza, finalmente decido hablar. Director Mendoza, quiero renunciar. La oficina se quedó repentinamente en silencio. Carlos Mendoza me preguntó incrédulo. ¿Qué acabas de decir? Repetí en voz baja. Quiero renunciar. Carlos Mendoza levantó la mirada, mirándome con ojos penetrantes, con el ceño fruncido. ¿Por qué no estoy de acuerdo con que salgas con Ana López, me amenazas con renunciar? La voz contenía un leve tono de enojo. Sospecho que si me atreviera a decir que sí, Carlos Mendoza podría devorarme. Reflexioné repetidamente y dije. No, es por el desarrollo de la empresa y mi filosofía. No me vengas con esa mierda. Carlos Mendoza me interrumpió abruptamente, vuelve al trabajo y no hables más de esto. Todavía quería hablar, pero Carlos Mendoza ya había perdido la paciencia y le pidió a su asistente que me echara. Apenas salí, vi a Ana López mirándome con una expresión de culpabilidad. Le sonreí y volví a mi puesto de trabajo. A Ana López no le gustó, ella es una persona que el señor Mendoza, el padre de Carlos, colocó junto a Carlos Mendoza. Ella usó esta táctica simplemente porque el señor Mendoza se lo indicó, para probar los sentimientos de Carlos Mendoza hacia mí. También es cierto que, para quienes no están al tanto, Carlos Mendoza es realmente bueno conmigo. Salí a ganarme la vida a los 15 años, y conocí a Carlos Mendoza justo cuando cumplí 18. Ese año, el jefe de la compañía se fugó con el dinero, y me quedé con solo 100 pesos, sin saber cómo pagar el alquiler del próximo mes. Me agaché al borde de la carretera pensando si usar el dinero que me quedaba para comprar una hamburguesa antes de saltar al río para suicidarme, o simplemente comprar una botella de pesticida. Justo cuando estaba pensando en cómo terminar mi vida, apareció Carlos Mendoza. No sé cómo se atrevió a llevarme a casa sin saber quién era, pero en fin, desde ese día, me convertí en amigo de Carlos Mendoza. Él me enseñó cómo hacer el nudo de la corbata y ponerme el traje, me enseñó a sobrevivir en la alta sociedad y me enseñó las normas sociales. Después de que terminé mis estudios, él aún no estaba tranquilo y me consiguió un trabajo en su empresa con poco trabajo y buen salario. Me vistió a este ratón que debería estar arrastrándose en la oscuridad con ropa decente. Casi me creí que era una persona. Me alegro de que Carlos Mendoza no haya investigado mi pasado, de lo contrario, definitivamente no me habría dejado quedarme. Esa misma tarde, Ana López fue transferida a la sucursal por Carlos Mendoza. En cuanto a mí, mi puesto de trabajo fue asignado en la oficina de Carlos Mendoza.
Aunque estamos en la misma oficina, Carlos Mendoza no me habla directamente y hace que su asistente transmita todo. Luis, el asistente, corre 800 veces al día. Puedo sentir que su resentimiento como trabajador es más pesado que el de un fantasma. ¿El presidente te pregunta, ¿qué vas a comer al mediodía hoy? La voz desesperada del asistente Luis llegó. Me di la vuelta hacia Carlos Mendoza, que estaba agachado fingiendo estar ocupado, y dije: No, hoy tengo planes. Con un pum, arrojó el documento sobre la mesa y Carlos Mendoza se acercó a mí con el rostro sombrío. Ana López ha sido transferida, ¿con qué otra mujer puedes salir a comer? Estás ignorando mis palabras, ¿verdad? Hablé con voz suave. El señor Mendoza me invitó a comer. Carlos Mendoza frunció el ceño y dijo fríamente: ¿Para qué te busca para comer? Sacudí la cabeza. No lo sé. Carlos Mendoza guardó silencio por un momento antes de decir: Voy a ir contigo más tarde. Al final, Carlos Mendoza no pudo ir porque surgió un problema urgente en la filial, pero antes de irse no olvidó amenazarme. Si te atreves a mencionar la renuncia al viejo, no te perdonaré cuando regrese. Asentí obedientemente, asegurando que no mencionaría nada, y luego me subí al coche del señor Mendoza para ir al extranjero. Carlos Mendoza no me deja ir, no tengo más remedio que hacer esto. Pasé 3 días en ese pueblo romántico. La cuarta noche, justo cuando me preparaba para salir a caminar, al abrir la puerta me cubrieron la cabeza con un saco. Apenas tuve tiempo de preguntar quién era, mi boca fue sellada con cinta adhesiva. Esa gente me ató a la cama y luego salieron todos en tropel. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a escuchar pasos. El hombre caminaba con paso firme y poderoso, se sentó junto a la cama sin prisa, y con el dorso de la mano rozó mi mejilla. Me debatí violentamente, gruñendo y gimiendo. En el siguiente segundo, el saco que me cubría los ojos fue arrancado por él, y cuando la luz entró, vi a Carlos Mendoza con el rostro lívido. Una sonrisa significativa se dibujó en la comisura de sus labios mientras despegaba lentamente la cinta que sellaba mi boca, diciendo con calma: Javier Morales, tienes agallas, atreviéndote a escabullirte. Yo refuté. Solo dijiste que no mencionara mi renuncia al señor Mendoza, no dijiste que no me fuera. Carlos Mendoza se rió con furia, extendió la mano y me apretó la mejilla, su voz era severa. ¿Te atreves a seguir contradiciéndome? No lo intentaré más. No soy tan insensible. Al ver que me callaba obedientemente, la ira de Carlos Mendoza aún no se disipó. Me miró fijamente y dijo con un tono ambiguo: ¿Sabes qué día era el día que te fuiste? Entonces me di cuenta de repente de que ese día era el cumpleaños de Carlos Mendoza. En esos días, estaba tan ocupado escapando de Carlos Mendoza que no lo recordaba en absoluto. En años pasados, siempre preparaba su cumpleaños con mucho cuidado, pero este año no solo no hubo regalo de cumpleaños, sino que incluso hasta ahora me acabo de acordar. No es de extrañar que Carlos Mendoza esté tan enojado. Reconozco que estoy equivocado y me disculpo con él. Lo siento, ¿qué tal si te doy un regalo de cumpleaños ahora? Carlos Mendoza no dijo nada, su mano con callosidades ligeras pasó apenas sobre mi nuez de Adán, y después de un largo rato, finalmente habló con un tono ambiguo. No hace falta, ya tengo el regalo de cumpleaños que quería. Después de decir eso, bajó la cabeza y besó mis labios. En el momento en que Carlos Mendoza se acercó, mi cerebro se colapsó instantáneamente, y tardé mucho tiempo en darme cuenta. Carlos Mendoza, parece que me está besando. Pero él, ¿no era heterosexual? Odia a los homosexuales. La mano de Carlos Mendoza desabrochando mi camisa me devolvió a la realidad, y de repente exclamé: ¿Tú, qué haces? La voz temblaba de manera antinatural, por la emoción. Carlos Mendoza levantó la cabeza y su mirada se encontró con la mía, sus ojos profundos y oscuros. ¿No puedes ver lo que estoy haciendo? Él esbozó una ligera sonrisa en la comisura de los labios, se dio la vuelta y se sentó a horcajadas sobre mi abdomen, con un tono indiferente. Ya me había convencido de aceptar ser tu mejor amigo para toda la vida. Pero tú insististe en huir, agotaste mi última pizca de paciencia. Javier Morales, no quiero seguir siendo tu maldito amigo. No importa cuánto me contenga o cuán cuidadoso sea, igual te vas. Si es así, ¿para qué seguir aguantando? Dicho esto, levantó la mano y destrozó mi camisa blanca, exponiendo mi piel al aire húmedo y frío, lo que me provocó piel de gallina. Carlos Mendoza no sintió pena por mí y procedió a quitarme los pantalones. Lo llamé de inmediato. Carlos Mendoza, ¿te gustó? Carlos Mendoza dejó de hacer lo que estaba haciendo. El corazón estaba suspendido en alto,
Y la agitación que primero surgió fue apagada por el repentino movimiento de detenerse de Carlos Mendoza. Se enderezó, arqueó una ceja y luego dijo: ¿Me llamaste solo para hacer una pregunta tan estúpida? Yo también estoy un poco molesto. ¿Has mostrado que te gustó? Carlos Mendoza se rió con sarcasmo. Todavía no me gustas lo suficiente, temía que tuvieras frío o hambre y nunca me atreví a dejarte salir. Como tienes problemas de estómago, he estado aprendiendo a hacer sopas con un nutricionista todos los días. Incluso la corbata que llevas hoy en el cuello te la compré yo. Cuanto más hablaba, más enojado se ponía, y de repente me bajó los pantalones con un gesto sombrío. La ropa interior que llevas puesta también la elegí yo, de algodón puro, suave y transpirable. Seleccioné varios estilos para asegurarme de que te sintieras cómodo. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? No he mostrado que me gustas. Ja. Carlos Mendoza se rió fríamente. Javier Morales, realmente me haces enojar. ¿No odias a los homosexuales? También dijiste que los hombres besándose te resultaba incómodo. Carlos Mendoza se atragantó, tosió ligeramente y después de un rato dijo: En ese momento acababa de darme cuenta de que me gustabas y quería probar cuál era tu opinión sobre la homosexualidad. Si lo fueras, seguro que me habrías contradicho después de que dijera esas palabras. Pensé que Carlos Mendoza era homofóbico, y Carlos Mendoza pensó que yo era homofóbico. Un buen amor secreto mutuo terminó convirtiéndose en un amor no correspondido. Y además me metió en un amor forzado. Entonces, ¿qué significan todas estas penas y sufrimientos de los últimos 3 años? Carlos Mendoza notó que mi expresión no era la correcta, probablemente también se dio cuenta de algo. Guardó silencio por un momento. ¿Así que tú también me gustas? Dije con mal humor. Sí, antes de que te gustara yo. Silencio, un largo silencio después. Carlos Mendoza bajó la cabeza y desató en silencio las cuerdas de mis manos. Luego se dio la vuelta y se acostó a mi lado. Ambos yacíamos uno al lado del otro sin decir nada. Pasó mucho tiempo antes de que Carlos Mendoza dijera: ¿Entonces, estamos juntos? Reflexioné. ¿Así que ponerme un saco en la cabeza fue tu forma de declararte? La expresión de Carlos Mendoza se congeló por un momento antes de levantarse rápidamente. Y yo lo agarré de inmediato. ¿A dónde vas? Dijo: a comprar flores y regalos. Me aparté incómodamente, con el rostro enrojecido, y murmuré en voz baja: compra más artículos de control de natalidad. Estoy con Carlos Mendoza, pero los problemas también han llegado. En el restaurante occidental, el señor Mendoza se sentó frente a mí, mirándome con superioridad. ¿Sabes por qué te he llamado? Asentí con serenidad. Lo sé. El señor Mendoza habló con voz grave. ¿No tienes miedo? Levanté la vista y lo miré. Pero no se lo dirás, ¿verdad? Más que no saber, es no atreverse. Carlos Mendoza es el hijo de la primera esposa del señor Mendoza. Si no fuera porque los hijos de la amante que ocupó el nido posteriormente eran todos inútiles y no podían destacarse, la familia Mendoza no habría caído en manos de Carlos Mendoza. En estos años, su influencia en el grupo fue eliminada por Carlos Mendoza, y toda su familia dependía de él para sobrevivir, por lo que naturalmente no se atrevían a molestar a esta gran figura. No se atreve a apostar cuánto peso tengo en el corazón de Carlos Mendoza. Si le cuenta imprudentemente mis asuntos pasados a Carlos Mendoza, podría terminar perdiendo más de lo que gana. Así que solo podía venir a amenazarme, esperando que yo tuviera la decencia de retirarme voluntariamente. El señor Mendoza soltó una risa burlona. ¿De verdad amas a Carlos Mendoza? Me enderecé la espalda, por supuesto. Si lo amas, no deberías quedarte a su lado, lo matarás. Como un gato al que le pisaron la cola, apreté los puños y me levanté de golpe. No lo haré. No voy a ser como ese hombre, no lastimaré a Carlos Mendoza. El señor Mendoza sonrió con sarcasmo. Mira cómo estás ahora, eres exactamente igual que tu padre asesino. Sí, mi padre Jorge Morales, es un asesino. Él mató a mi madre. Desde pequeña, siempre sentí que mi familia no era normal. Mi madre siempre se cubría completamente, incluso en los días más calurosos del verano. Llevaba mangas largas y pantalones largos. Más tarde supe que Jorge Morales no permitía que mi madre se vistiera de manera provocativa. La restringía en sus movimientos y vigilaba cada uno de sus actos, sabiendo exactamente con quién se veía y qué hacía. En ese momento, mi abuela y mi madre dijeron: hija, divórciate de Jorge Morales, es un loco, tarde o temprano te pasará algo si sigues con él. Mi madre sonrió suavemente y dijo con firmeza: él solo es controlador, no me haría daño, me ama. Ella apostó mal. A los 10 años, volví de la escuela y vi a mi madre tirada en un charco de sangre.
mientras Jorge Morales la apuñalaba una y otra vez. La sangre tibia salpicó mi cara, y lo escuché decir: «Muerto, siempre me amarás». Volvió la vista y me vio, con una expresión feroz y aterradora en su rostro. «Tu madre murió, ya no sirves para nada». Después de decir eso, se acercó a mí con un cuchillo en la mano. En ese momento me di cuenta de que, a los ojos de Jorge Morales, yo era la cadena que ataba a mi madre. Pero él no sabía que lo que realmente ataba a mi madre era su amor por él. El poderoso instinto de supervivencia me impulsó a abrir la puerta y salir corriendo, gritando pidiendo ayuda mientras corría. Saqué el cortador de papel de la clase de arte, y aprovechando mi ventaja de altura, lo clavé en el abdomen de Jorge Morales. Jorge Morales se agarró el bajo vientre y cayó al suelo con dolor, sudando profusamente por el dolor, pero aún así apretó el cuchillo y luchó por levantarse. Estaba aterrorizado, inmediatamente tomé el cortapapeles y lo apuñalé. El movimiento era idéntico al que había visto hacer a Jorge Morales cuando entré. El vecino escuchó el alboroto y llamó a la policía. Más tarde, los vecinos llamaron a la policía, y como era menor de edad y se determinó que actué en defensa propia, no recibí ningún castigo. Jorge Morales fue condenado a muerte por homicidio intencional agravado. Mis abuelos querían que firmara una carta de perdón, pero me negué, y por eso me odian. Mis abuelos no me reconocen porque maté a Jorge Morales, y mis abuelos maternos temen aceptarme porque llevo la sangre de ese loco de Jorge Morales. Mis abuelos temían que llevara la sangre de ese loco de Jorge Morales y no se atrevieron a acogerme. 1, 2, temiendo sanciones legales, todos huyeron del país. Uno y otro, temiendo ser sancionados por la ley, huyeron del país. Después de eso, crecí con la ayuda de la comunidad hasta los 15 años. Más tarde conocí a Carlos Mendoza. Estoy firmemente convencido de que no soy Jorge Morales. Al menos la mitad de la sangre en mi cuerpo es de mi madre, y no lastimaría a Carlos Mendoza. Al igual que mi madre, también perdí la apuesta. Después de despedirse del señor Mendoza de mala manera, él no volvió a meterse en nuestros asuntos. Solo recuerdo que antes de irme, el guardaespaldas a su lado preguntó: ¿lo dejamos ir así? El señor Mendoza sonrió con desdén: no durarán mucho. Realmente acertó con lo que dijo. Carlos Mendoza y yo tuvimos una relación de 1 año, durante ese tiempo no hubo ningún problema, hasta hoy. Por la mañana, Carlos Mendoza me dijo que había asuntos en la sucursal que requerían un viaje de negocios, y salió de casa sin desayunar. Al mediodía, un número desconocido me envió una foto de Carlos Mendoza y una mujer sentados en un restaurante occidental. En la foto, Carlos Mendoza sonríe muy feliz. Esa sonrisa era originalmente exclusiva mía. El cerebro estaba en completo desorden, la única razón que quedaba me decía que confiara en Carlos Mendoza. Él no era ese tipo de persona, pero aún no podía evitar pensar en tonterías. Finalmente, no pude resistirme y le hice una llamada a Carlos Mendoza. El teléfono se atendió en un segundo, y la fría voz de Carlos Mendoza llegó. «Cariño, ¿qué pasa?», le pregunté. «¿Te extraño? ¿Cuándo vas a volver?». Él soltó una risita. «Todavía falta un rato, volveré temprano». ¿Es tan difícil manejar los asuntos de la empresa?». La voz de Carlos Mendoza se detuvo notablemente por un momento. «Bueno, este problema es un poco grande». La mano temblaba incontrolablemente, pero mi voz mantenía la calma habitual cuando le pregunté: «¿Has comido?». Al ver que no me preocupaba por los asuntos de la empresa, Carlos Mendoza claramente se relajó. «¿Está comiendo?». «¿Una persona?». «Sí, como en el comedor de la empresa». Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en la sala, sin poder reaccionar durante mucho tiempo. Carlos Mendoza me mintió. Si solo fuera un compañero de trabajo común, no tendría por qué ocultármelo. No puedo evitar pensar: ¿le gusta otra persona a Carlos Mendoza? ¿Me ha dejado? ¿Ya no me pertenece? Una gran sensación de crisis me envolvió, sentí que mi garganta estaba estrangulada por una fuerza invisible. No podía hablar, no podía respirar, y una voz en mi cabeza seguía diciendo: «Solo si Carlos Mendoza muere, él te amará para siempre, no será arrebatado por otra persona. Él será tuyo para siempre, solo si muere». Cuando recuperé la conciencia, tenía un cuchillo de cocina en la mano. En el siguiente segundo, vi la cara ensangrentada de Jorge Morales, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. «Mira, todavía llevas la sangre de tu viejo, eres igual que yo». Con un sonido clan, el cuchillo se resbaló de mi mano, y mi cuerpo estaba empapado de sudor. Me di cuenta tarde de que realmente había querido matar a Carlos Mendoza. Carlos Mendoza regresó al mediodía del tercer día y, al entrar, me abrazó diciendo con buen humor: «Cariño, te extraño mucho». Lo empujé suavemente y dije con calma:
Voy a salir un momento. Carlos Mendoza pareció darse cuenta de mi frialdad y su expresión se volvió de decepción. Cariño, ¿he hecho algo mal? Pareces triste. No le respondí y lo esquivé para salir. Volvimos a caer en una guerra fría, hasta que un día, después del trabajo, Carlos Mendoza me llevó a un lugar. Entonces supe que Carlos Mendoza había estado preparando la propuesta de matrimonio esos días, y que esa mujer era la diseñadora del anillo de compromiso. Carlos Mendoza se arrodilló con una rodilla en el suelo, con los ojos enrojecidos. Javier Morales, ¿te quieres casar conmigo? Su mano temblaba, parecía un poco nervioso. Supongo que sí, he sido demasiado frío últimamente, y Carlos Mendoza no está seguro. Miré a las personas a mi alrededor, estaban sus buenos amigos, los compañeros de la empresa y algunos amigos en común. Después de pensarlo, tomé su anillo y dije: sí. Carlos Mendoza está muy feliz. En mi corazón, sentía como si tuviera una gran piedra atascada, sofocándome y doliendo, y al final, Carlos Mendoza y yo habíamos llegado al final. No confío en él. Cuando me di cuenta de que podría estar engañándome, pensé en morir con él. Ni siquiera tuve el valor de confirmar la relación entre ellos, incluso si solo necesitaba un poco de cuidado para averiguarlo. Tengo miedo. Tengo miedo de que sea verdad y miedo de que sea mentira. En realidad, ya no importa si es verdad o no, lo importante es que realmente he considerado matar a Carlos Mendoza. En el camino de regreso, acaricié el anillo en mi mano y hablé sin previo aviso. Carlos Mendoza, terminemos nuestra relación. Con un zumbido, el coche se detuvo bruscamente. La comisura de los labios de Carlos Mendoza se frunció, giró bruscamente el rostro y frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Lo miré y repetí con seriedad. Yo digo que nos separemos. Carlos Mendoza no entendía, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un temblor apenas perceptible. ¿No acababas de aceptar mi propuesta de matrimonio? Mi expresión era fría, en ese momento había tanta gente que no podía negarme, y esto también era una forma de mantener la dignidad para ambos. Carlos Mendoza se agarró el pelo con frustración, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Conteniendo el dolor en mi corazón, le respondí: estoy aburrido. Carlos Mendoza no lo creyó, se secó las lágrimas con la mano y dijo fríamente: Javier Morales, ¿en qué me has convertido? Te digo que no es tan fácil librarte de mí, te he elegido, así que no pienses en deshacerte de mí, maldita sea. Carlos Mendoza no está de acuerdo con la separación, solo puedo usar mi forma de obligarlo a ceder. Después de ese día, no fui a trabajar todos los días, pasándolo genial en el bar del club. ¿Cuántos hermanos y hermanas ha reconocido? Carlos Mendoza venía todos los días a atrapar a alguien, con una expresión tan sombría que parecía querer matar. Pero hoy me atrapó y me llevó de vuelta, mañana seguiré igual, disfrutando de la vida desenfrenada y embriagado en el lujo. No pensé en huir, no sirve de nada, Carlos Mendoza siempre encuentra la manera de encontrarme, tengo que hacer que él mismo se rinda. Carlos Mendoza tiene que ocuparse de la empresa y, al mismo tiempo, estar pendiente de mí. Realmente está desbordado. Hasta que una vez, cuando permití que un niño me besara en la mejilla delante de él, Carlos Mendoza finalmente se enfureció. Me encerró y no me dejó salir. Ya que no aprendes, quédate en casa tranquilamente y conmigo es suficiente. Al escuchar esto, me quedé paralizado y tardé un par de segundos en reaccionar. Parece que estoy a punto de convertir a Carlos Mendoza en Jorge Morales. El corazón me duele sin parar, como si alguien estuviera revolviendo un cuchillo en mi interior. Simplemente no quería lastimar a Carlos Mendoza, pero esta situación lo está torturando a él y a mí también. Lo veo cansado todos los días, su apariencia se ha deteriorado mucho. Pero no tengo otra opción. Desde que tomé ese cuchillo, supe que tarde o temprano mataría a Carlos Mendoza, tal como Jorge Morales mató a mi madre. Carlos Mendoza es una persona tan maravillosa. No merecía ese final. No debe morir en manos de una basura como yo, merece a alguien mejor. ¿Es necesario que muera para detener toda esta tragedia? Debería haber muerto hace mucho tiempo. Esa noche de nieve, Carlos Mendoza no debería haberme salvado. Si hubiera muerto en ese momento, Carlos Mendoza no estaría sufriendo tanto ahora. Al pensar en esto, abrí lentamente el cajón y saqué la hoja de la afeitadora. Al despertar, estaba en el hospital. En un vasto manto blanco, los ojos rojos de Carlos Mendoza eran especialmente evidentes. No habló, solo me alimentó con sorbos de sopa. La sopa de arroz se mezcló con sus lágrimas, muy salada, muy salada. Finalmente, después de terminar un tazón de gachas, Carlos Mendoza habló, dijo: ¿Ya no me quieres tanto? Para irme, incluso estuve dispuesto a suicidarme.
Levantó la cabeza y 2 lágrimas se deslizaron por su rostro. Javier Morales, ¿ya no puedes volver a gustar de mí? Esfuérzate un poco más, ¿de acuerdo? Te lo ruego. Las lágrimas como una inundación que abrió la compuerta. Yo no quiero, pero no puedo. Me obligo a hablar con dureza. Pero, Carlos Mendoza, ya no puedo gustarte más. Carlos Mendoza enterró su rostro en mi mano que no estaba herida, y sus lágrimas ardientes corrieron por mi mano. Finalmente, lloró lo suficiente, levantó la cabeza y dijo: Javier Morales, puedo dejarte ir, pero debes cuidarte bien, no me hagas preocupar. ¿Me llamarás cada año? Al menos déjame saber que todavía estás vivo. Lo miré en silencio, con una sonrisa en los labios. Estuve en el hospital durante 3 meses. La herida en la muñeca ya había cicatrizado, pero Carlos Mendoza seguía mencionándola. Mira de nuevo, mira de nuevo. Sé que le cuesta dejarme ir. Tan pronto como me recupere, dejaré esta ciudad, y es muy probable que no nos volvamos a ver. Carlos Mendoza procrastinó hasta que no tuvo más excusas para seguir retrasando, y finalmente se resignó a ayudarme a empacar mis cosas. Las cosas se recogen lentamente, pero siempre llega el momento en que se terminan. Cuando dejé la capital también estaba nevando, mucho. Antes de bajarme del coche, Carlos Mendoza me tomó la mano y me insistió repetidamente: asegúrate de llamarme. Después de hablar, volvió a amenazar: si no me llamas, iré a buscarte. Asentí de nuevo y dije: bien. Antes de irme, finalmente no pude resistir a abrazarlo fuertemente. Carlos Mendoza, gracias. Gracias por salvarme, gracias por enseñarme qué es el amor, gracias por estar dispuesto a complacerme. Después de dejar a Carlos Mendoza, mi enfermedad empeoró cada vez más. Insomnio, ansiedad, alucinaciones auditivas e incluso comenzaron a aparecer comportamientos de autolesión inconsciente. Después de que me corté la muñeca por 3ª vez, en mi mente resonó la frase de Carlos Mendoza: cuídate bien. Inmediatamente tomé un taxi al hospital y me ingresé en el psiquiátrico. Carlos Mendoza no sabía que, en esos días que estuve lejos de él, mi única esperanza era la llamada que le hacía cada noche vieja. El primer año, llamé a Carlos Mendoza, y cuando su voz llegó, lloré sin control. Apreté la garganta para evitar que escuchara mi sollozo. Carlos Mendoza pensó que no quería hablar con él, dijo: feliz año nuevo, y colgó. El segundo año, me preparé mentalmente durante mucho tiempo antes de hacer la llamada, mejor que el año anterior. No lloré al empezar a hablar, pero tampoco fue mucho mejor. Carlos Mendoza también, mientras hablaba, su voz temblaba. Hablamos durante mucho tiempo y al final, me preguntó con cuidado: ¿este año te has vuelto a enamorar de mí? En una palabra, me desmoroné por completo, y Carlos Mendoza pensó que me había separado de él porque no me gustaba. Pero no puedo explicarlo, mi enfermedad no tiene cura, así que continúo engañando a Carlos Mendoza a pesar de mi conciencia. Eso le decepcionó un poco, pero pronto recuperó su espíritu de lucha y me dijo con una sonrisa: no pasa nada, aún queda mucho tiempo por delante. En el 3er año, cuando le llamé, la enfermera de psiquiatría entró y me llamó. Paciente de la cama 7, el médico te recetó una caja más de medicamentos hoy. Recuerda tomarlos antes de dormir. El sonido no era bajo, y Carlos Mendoza al otro lado del teléfono también lo escuchó. Inmediatamente me preguntó con nerviosismo: ¿qué medicina? ¿Qué te pasa? A través de la pantalla podía sentir su inquietud, así que rápidamente dije: hace unos días tuve apendicitis. Me hicieron una pequeña cirugía y en unos días me darán de alta. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio antes de que Carlos Mendoza dijera: ¿puedo venir a verte? Si lo ve, todo se descubrirá. Lo rechacé con firmeza: no. Carlos Mendoza no habló, el ambiente se enfrió y finalmente fue él quien habló primero, dándome instrucciones. Duerme temprano. Después de decirlo, colgó el teléfono. Hace tanto tiempo, Carlos Mendoza probablemente también lo encuentra bastante aburrido. Con tantos rechazos y las innumerables veces que le han dicho que no le gusta, probablemente esté a punto de rendirse. Este año, su última frase ya no fue: Javier Morales, todavía me gustas, mucho, sino un simple: duerme temprano. También está bien, cuando Carlos Mendoza ya no me quiera, no necesitaré llamarlo más. Podría terminar mi sufrimiento sin remordimientos, vivir es jodidamente agotador. A medianoche, me desperté por el calor, con un cuerpo ardiente pegado a mi espalda. Mi primera reacción fue que mis sentidos se habían entumecido tanto que ni siquiera me di cuenta de que había alguien durmiendo a mi lado. La segunda reacción fue preguntarme quién era la persona que me estaba abrazando mientras dormía. Me levanté para intentar apartar a la persona que dormía detrás de mí, pero apenas me moví.
El brazo que rodeaba mi cintura se apretó con más fuerza, y la voz de Carlos Mendoza llegó desde atrás con un tono grave. No te muevas, Javier Morales, déjame dormir un poco más. La voz estaba llena de cansancio. Después de decir esto, su respiración se calmó nuevamente en un instante. Hace no mucho, cuando llamé a Carlos Mendoza, todavía podía escuchar los ladridos de nuestro perrito, Paco, al que criamos juntos. Él vino apresuradamente durante la noche. Carlos Mendoza pudo encontrar este lugar, lo que indica que ya me había investigado antes de venir. Él ya lo sabe todo. Él sabe que mi padre es un asesino. Sabe que maté a mi padre. Él debería haber deducido también la verdadera razón por la que lo dejé, y esta comprensión me hizo sentir como si estuviera en un abismo helado. No sé cuándo me quedé dormido, y cuando desperté, Carlos Mendoza ya no estaba en la cama. Justo cuando dudaba si era una ilusión, apareció de nuevo con el desayuno en la mano. Pensé que él preguntaría algo. Pero Carlos Mendoza no preguntó nada, simplemente me pasó un bollo con expresión normal. Luego se puso a desayunar por su cuenta. Supuse que estaba enfadado. Después de estar juntos, nunca me llamó por mi nombre completo. Ni siquiera durante el tiempo en que estábamos discutiendo la separación, nunca me llamó por mi nombre completo. Estoy distraído y muy angustiado, pero Carlos Mendoza parece estar deliberadamente torturándome, sin decir una palabra. Él hablaba bien con los pacientes de las camas vecinas y con los médicos y enfermeras, pero a mí me ignoraba por completo. No puedo soportar su violencia fría, le suplico, Carlos Mendoza, háblame, por favor. Carlos Mendoza finalmente apartó la mirada de su teléfono. Me echó una mirada oblicua y dijo con un tono ambiguo. ¿Qué dices? Parece estar furioso, con un tono de voz más fuerte. ¿Has hablado conmigo sobre tus asuntos? Te pedí que te cuidaras bien, ¿y así es como te cuidas? Pensé que estarías bien después de romper conmigo, ¿y qué pasó? Estás tan enfermo y todavía me lo ocultas. Si no hubiera venido hoy, ¿cuánto tiempo más me habrías ocultado esto? ¿Sabes lo triste que estaba cuando me enteré de que habías ingresado en un hospital psiquiátrico? ¿Sabes lo devastado que estaba cuando vi tu historial médico? Javier Morales, no me dices nada, ¿qué esperas que te diga? ¿Que finja que todo está bien y que nada de esto ha pasado? La voz de Carlos Mendoza se volvió cada vez más fuerte, sus ojos se enrojecieron cada vez más, y al final su voz se quebró. Alzó la mano y agarró su cabello con furia, su nuez de Adán se movió con dificultad varias veces, y conteniendo su ira dijo: Voy a salir un momento. Inmediatamente tomé su mano, mordí mis labios y dije con voz áspera: Lo siento. Carlos Mendoza levantó la cabeza, respiró profundamente y no siguió avanzando. Después de mucho tiempo, se dio la vuelta y su mirada pesada cayó sobre mí. Javier Morales, ¿por qué quieres romper conmigo? ¿Crees que me matarás? Los dedos se apretaron bruscamente, y miré a Carlos Mendoza sin palabras. Él continuó diciendo: Si ahora digo que quiero llevarte de vuelta a la Ciudad de México, ¿vendrías conmigo? En su mirada escrutadora, retrocedí paso a paso, pero tenía mi persistencia, y con determinación dije: No voy a volver contigo. Carlos Mendoza me agarró la barbilla y levantó mi rostro, con una mirada fría y una voz llena de dureza. No te queda opción. Después de decir eso, soltó la mano y comenzó a hacer una llamada. Luis, reserva un boleto para Javier Morales. Mi corazón se estremeció y me levanté de inmediato para arrebatarle el teléfono a Carlos Mendoza. No puedes. Carlos Mendoza levantó la mano sin piedad y me sujetó, me presionó sobre la cama con una expresión seria. ¿Que no se puede? Javier Morales, con esos brazos y piernas tan delgados, ¿realmente crees que podrías matarme? Una lágrima cayó firmemente en mi ojo, y en un instante dejé de luchar. Carlos Mendoza me miró fijamente y dijo palabra por palabra: Javier Morales, no te soltaré de nuevo, no pienses en deshacerte de mí, maldita sea. Lo miré con su expresión de todo o nada y dije exasperado: Carlos Mendoza, no seas tonto. Carlos Mendoza no escuchó. Él me llevó de vuelta a la Ciudad de México a la fuerza. Incluso me llevaba al trabajo, me llevaba a todas partes, y sus ojos no dejaban de seguir cada uno de mis movimientos. Finalmente me enfurecí, lo empujé al descanso y le agarré el cuello a Carlos Mendoza. ¿No puedes escuchar lo que te digo? Te dije que te mataría, y aún me mantienes a tu lado, Carlos Mendoza. ¿Es que te cansaste de vivir y quieres morir? Carlos Mendoza apartó mi mano con desdén. Si quieres matarme, al menos toma un cuchillo. Así como estás ahora, pensaré que estás jugando conmigo. Después de decir eso, me abrazó y nos caímos en la cama de la sala de descanso, sin tomar en serio mi amenaza.
Le di un codazo enojado, no finjas estar muerto. Carlos Mendoza abrió lentamente los ojos y habló con voz suave. ¿Entonces qué debo hacer? Déjame ir. Carlos Mendoza se rió fríamente. Estás soñando. Carlos Mendoza. ¿Es necesario que también nos convirtamos en como mis padres para que estés feliz? No puedes curarme, el amor no sirve, ningún método sirve, no puedo ser curado. Carlos Mendoza no habló. Continué diciendo. Carlos Mendoza, soy un paciente, no debería estar aquí, déjame volver, ¿de acuerdo? Carlos Mendoza me miró profundamente. ¿Volver a dónde? ¿Al hospital psiquiátrico de antes? Sé que Carlos Mendoza me culpa por no cuidarme bien, y dije. También puedo ir a otro hospital, Carlos Mendoza, te prometo que me cuidaré bien, ¿de acuerdo? Por favor, déjame ir. Carlos Mendoza guardó silencio por un momento y de repente se levantó y salió. Pensé que estaba inquieto y quería salir a fumar un cigarrillo, pero en menos de 2 o 3 segundos, volvió con un cuchillo de frutas en la mano. En un instante me di cuenta de lo que iba a hacer y salí corriendo en pánico. Antes de que pudiera mantenerme firme, Carlos Mendoza me agarró del brazo y me empujó hacia abajo, entregándome el cuchillo. ¿No dijiste que me matarías? Primero, dame unas puñaladas para ver si es verdad. Apreté los puños y aparté la cara para no recibirlo. Carlos Mendoza también estaba molesto y me metió un cuchillo en la mano con fuerza. Yo grité desesperadamente. ¡No! El movimiento de las manos de Carlos Mendoza se detuvo, y soltó una risa burlona. ¿No decías todo el día que me matarías? ¿Qué pasa, ni siquiera te atreves a tomar el cuchillo? Ignoré su burla, aparté la cabeza y me quedé mirando fijamente la mesita de noche. Carlos Mendoza no me permitió evadir, con una mano me sujetó la cara, su voz era extremadamente baja. Javier Morales, ¿quieres irte? Te doy esta oportunidad. Hoy, si me apuñalas, te dejaré ir de inmediato, ¿qué te parece? Estás loco, susurré. Carlos Mendoza no levantó ni una ceja, permaneciendo completamente tranquilo. Javier Morales, ya estoy loco, no puedo soportar que sigas dañándote en un lugar donde no puedo verte. Cuando te encontré, estabas tan delgado que apenas te reconocía. ¿Cómo puedo convencerme de dejarte ir? Él inclinó la cabeza y un suave beso cayó sobre mis labios. Javier Morales, no soy tu madre, y tú no eres Jorge Morales, no terminaremos así. Levanté la vista y lo miré fijamente, mordiéndome el labio y sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, Carlos Mendoza. Me atraganté y dije, cualquier acción tuya la exagero infinitamente. Si encuentro en algunos detalles evidencia de que parece que no me amas tanto, no puedo evitar lastimarte. La vez que me engañaste, ya había tomado un cuchillo. ¿Crees que, realmente no te mataría? En esa situación, ni yo mismo podía estar seguro. ¿Cómo podrías estar seguro de que no lo haría? Carlos Mendoza bajó la cabeza y besó mi palma, diciendo muy seriamente, ¿por qué me amas? Levantó la mirada con intensidad, me amas, por lo que no te permitirías lastimarme. Dices que tomaste el cuchillo, pero yo no resulté herido. Durante esos días en que me malinterpretaste como infiel, tuviste tantas oportunidades, pero nunca actuaste. ¿No es así? Te he cuidado durante 3 años, ¿cómo no voy a conocer tu carácter? Deja de decirme que me vas a matar, lastimar o irte. Si lo vuelves a hacer, puedes intentarlo y ver cómo se siente estar tan cansado que no puedas hablar. Levantó la mano y arregló suavemente los mechones de cabello frente a mi frente, con un tono sereno. Javier Morales, cuando estoy contigo, soy realmente amable, siguiendo el ritmo que te gusta, no me provoques más. No podrías soportarlo a mi manera. Mi trasero se siente inexplicablemente frío. Aún quería discutir con él un par de palabras, Carlos Mendoza no lo impidió. Solo alzó las cejas y me miró con calma. No me atrevo a intentarlo, normalmente ya no puedo soportarlo. No sé en qué estado terminaría siguiendo el ritmo de Carlos Mendoza. Carlos Mendoza está muy satisfecho de que ya no mencione el asunto de irme. Este perro, fingió no saber de mi plan, me vio comprar boletos, empacar mis cosas, y el día que estaba listo para irme, me llevó al extranjero para recibir tratamiento médico. En el avión, lo interrogué. ¿Ya lo sabías desde hace tiempo? Carlos Mendoza se encogió de hombros y me provocó. Sí. Estoy furioso, Carlos Mendoza, soy un paciente, no puedes tratarme así. Carlos Mendoza me consoló con suavidad. Entendido, pequeño paciente, cierra los ojos y descansa un momento, te llamaré cuando lleguemos. Hablé durante mucho tiempo con ese famoso profesor de psicología mundialmente conocido, pero al final no estoy seguro de lo que le dijo a Carlos Mendoza. Fui a preguntarle a Carlos Mendoza, él me miró con una mirada suave.
Él dijo que hay una manera de tratar tu enfermedad. Desde entonces, recibía mensualmente medicamentos enviados desde el extranjero y visitaba al médico cada 3 meses para revisiones. No esperaba que mi enfermedad realmente mejorara. Siempre pensé que fue ese médico quien me curó. Hasta que un día, mucho tiempo después, tanto tiempo que ya no podía levantarme, tanto tiempo que Carlos Mendoza ya había fallecido. El hijo adoptivo, al organizar sus pertenencias, encontró un expediente médico ya amarillento. Y fue entonces cuando supe que Carlos Mendoza me había estado engañando todo el tiempo. Me engañó durante 70 años completos. Me enrojecí los ojos y dije con voz entrecortada: este tonto, realmente no le teme a la muerte,